Hemos mantenido una reunión con el presidente del Gobierno que, como decía el secretario general de la Unión General de Trabajadores, ha consistido o ha tenido dos partes diferenciadas. Una primera en la que hemos contrastado, hemos puesto en común la preocupación por el escenario económico y geopolítico en el que está ahora mismo Europa y el mundo. A nadie se le escapa de las repercusiones que puede tener no solo la guerra comercial, sino de devaluación de monedas o de devaluación de divisas en las que están entrando Estados Unidos y China, y las afectaciones que tienen en Europa, que son importantes, unido a la situación del Brexit y unido también a una situación de cierta antipolítica en un número no menor de países en Europa, pues están teniendo consecuencias de ralentización económica, que se nota todavía menos en España, pero que ya empieza a vislumbrarse en los datos, por ejemplo, de la última encuesta de población activa o los datos del paro de julio. Por tanto, hemos puesto en común esa preocupación por la situación global y por las repercusiones que pueda tener en la economía y en el empleo en nuestro país, ¿no? Esta es una situación de contexto que precisamente nos lleva a poner encima de la mesa la necesidad de que España cuanto antes normalice su situación institucional por la vía de la conformación de un nuevo gobierno. Y las organizaciones sindicales le hemos trasladado al presidente del Gobierno nuestra preocupación por el estado de la situación, por no haberse llegado a un acuerdo en el anterior proceso de investidura y por la necesidad cuanto antes de retomar un proceso de diálogo político que, en nuestra opinión, tiene que tener al Gobierno, al Partido Socialista y a Unidas Podemos como principales interlocutores para tratar de llegar a un compromiso, a un consenso sobre un acuerdo de gobierno, sobre un acuerdo de legislatura, sobre un acuerdo programático que aborde los retos que tiene este país y que lo haga cuanto antes. No contemplamos un escenario de nueva convocatoria electoral. Y este es un mensaje que desde Comisiones Obreras, creo que también desde la Unión General de Trabajadores, pero desde luego desde Comisiones Obreras, queremos dejar absolutamente claro: España no tiene que ir a otra convocatoria de elecciones. Los ciudadanos, el electorado español, votó el 28 de abril, dio una determinada correlación de fuerzas y corresponde a los partidos políticos gestionar esa correlación de fuerzas para llegar a acuerdos razonables que permitan echar a andar la legislatura, echar a andar una legislatura que requiere de un gobierno estable, que requiere de un gobierno sustentado en una mayoría parlamentaria estable. ¿Con qué compromisos programáticos? Pues, en nuestra opinión, tienen que discurrir por dos carriles paralelos. Una primera prioridad, que es la lucha contra la precariedad y la desigualdad instalada en millones de personas en nuestra sociedad, y para esto el acuerdo programático tiene que abordar la corrección de la reforma laboral, la corrección, derogación de reforma de pensiones del año 2013, tiene que abordar medidas de carácter fiscal y tiene que abordar la recuperación de los derechos de las personas desempleadas en nuestro país, al menos, y es una de las peticiones que hacemos públicas al conjunto de los grupos políticos y particularmente al PSOE y a Unidas Podemos. Y tiene que abordar también este Gobierno reformas estructurales que tienen que ver con el sistema de formación profesional, con la política industrial, con el estatuto electrointensivo, con el proceso de digitalización en nuestra economía, que va a requerir de acuerdos en clave más de legislatura y seguramente de perímetro más amplio. Por tanto, los mensajes son inequívocos. No debe ni considerarse la convocatoria de unas nuevas elecciones políticas. Instamos a iniciar una negociación, a seguir con una negociación sobre cómo articular una propuesta programática que se base en una mayoría parlamentaria, que tiene que hacerse desde la izquierda, un programa de carácter progresista, donde queremos que el Partido Socialista y Unidas Podemos tienen que jugar ese vector central para la próxima legislatura. Anticipándome, supongo que alguna de las preguntas, los sindicatos en ningún momento nos hemos pronunciado sobre cómo se tiene que conformar el próximo Gobierno. Pensamos que esto corresponde a los partidos políticos determinarlo, pero sí que, el nivel de los retos que tiene el país recomiendan
que haya una mayoría política estable, que consolide ese gobierno, que le dé recorrido y que permita afrontar esos dos perfiles de reformas. Las reformas contra la desigualdad y contra la precariedad, insisto, corrección de reforma laboral, derogación, reforma de pensiones, política fiscal, prestaciones de desempleo y política de rentas, por un lado, reformas más de carácter estratégico para adecuar nuestro tejido productivo, que requiere de cambios de cierta profundidad que tienen que ver con la transición ecológica, con la política industrial, con la formación profesional, con la digitalización y, en todo caso, con abordar la negociación de ese nuevo Estatuto de los Trabajadores. Es el mensaje que venimos lanzando, es el mensaje que le hemos podido hacer explícito al presidente del Gobierno en funciones y es el mensaje que lanzaremos a cualquier grupo político que decida mantener reuniones con los sindicatos mayoritarios de este país.